tema de hoy es acerca de la exposición de pantallas. Vamos a hablar con una mirada mucho más minuciosa, una mirada más práctica y científica y entender qué pasa en el organismo y en el cerebro de nuestros niños cuando los exponemos a las pantallas. Puntos responsables y no sé si estamos conectados. Quisiera saber si damos unos minutitos de espera para ver si nos conectamos. De nuevo, para los que acabaron de entrar, bienvenidos a este live. Este live se habla sobre exposición de pantallas, cómo se le puede afectar el cerebro a tu bebé y el organismo. Quiero que sepamos que este live va a ser de una forma responsable. La idea es que hice un campo de investigación en donde me basé en la Academia Americana de Pediatría, la Academia Canadiense de Pediatría, Oftalmológica Pediátrica y Canadiense, algunos documentales importantes neurocientíficos y en especial a la doctora Marian Rojas, que es una psiquiatra, investigadora española, que habla muchísimo acerca del cortisol. Bueno, si bien ya sabemos que los noticieros, los periódicos, las redes sociales nos han dicho, oiga, la exposición a medios digitales, a pantallas, está afectando la salud física, emocional y mental de nuestros hijos. Y esto ha sido importantísimo en este último tiempo porque se ha exacerbado con el tema de la pandemia, ¿no? Y eso ya lo sabemos y nos lo han referido, pero entonces decimos los papás, ¿qué hacemos? Quiero que sepan una cosa y es que yo no quiero decirles que voy en contra de esto. Yo no quiero decirles que el mundo digital y las pantallas, el internet, los dispositivos llegaron a nuestra vida y ellos llegaron para quedarse. No podemos vivir ajenos a esto y lo único que tenemos que hacer es tener herramientas para poder manejar esta situación. Una de las cosas importantes es que en la antigüedad, o no, es decir, cada año los neurocientíficos, neuropsiquiatras, médicos europeos se reúnen una vez en donde hablan de adicciones. Y recientemente en las últimas reuniones europeas, más que hablar sobre adicciones a drogas, a alcohol, están hablando de adicciones al área a la parte digital, a la parte de exposición de pantallas. En Asia, el manejo de la, digamos, del consumo excesivo de pantallas, lo están manejando con medicamentos, y con medicamentos igual que se manejaría un adicto a la cocaína. Entonces, imagínense lo importante que es esto. Les digo, yo no quiero decirles a ustedes que esto es malo, no, tiene ventajas maravillosas, pero el mundo digital debe ser bien evaluado y manejado de forma responsable. Bueno, lo primero que quiero que sepan es que nosotros como papás, al tener hijos en este mundo, creemos que nuestros hijos son unos expertos en el área digital y uno dice, wow, pero tiene 2 años y entonces ya mueve la pantalla y entonces coge el touch y ya sabe dónde ingresar. No, realmente el ser humano y el cerebro sencillamente en esta nueva era de bebés y adolescentes ha estado al contacto y a la exposición de esta tecnología desde que están en gestación. Entonces, la primera forma de aprendizaje, y ya lo sabemos los médicos, es con el ejemplo. Estos bebés desde que están en la barriguita han escuchado los dispositivos, han estado en contacto con los dispositivos y cuando uno conoce algo, definitivamente se le va a hacer mucho más familiar y más práctico y más fácil manejarlo. Entonces, quitemos esto de nuestra cabecita que los niños son unos expertos. No, no son unos expertos, están familiarizados con el tema. Es una parte intuitiva y es una parte que genera el ejemplo, que es el primer aprendizaje. Detrás de los dispositivos, tienen que saber que los programadores, esas empresas que tienen programadores detrás de esos dispositivos han utilizado neurocientíficos y gente muy importante en donde determinaron qué hay que hacer y qué es lo que necesitamos para generar atención todo el tiempo. Su primer objetivo, y estos dispositivos y programadores fueron para crear a captar la mayor tiempo de atención en los seres humanos. Y
utilizaron neurocientíficos para decir, ¿qué hace esto? ¿Cómo hacemos para que la gente esté metida ahí? El director del Instituto Nacional de los Estados Unidos de Salud Mental dice, oiga, no hay nada que motive más al ser humano que estar, sentirse aceptado, sentirse tranquilo y con una pasividad. Entonces, las aplicaciones y todo lo que ellos hicieron, lo estudiaron para poderlo lograr. Tim Parker, que es el cofundador de Facebook, en un evento médico en Filadelfia, hablaron y él expresó y aceptó definitivamente que en Facebook, que crearon Facebook para adictos. Entonces, fíjense esto. Y ahora vamos a hacer la mirada un poquito científica. Esta es como la introducción. Miren, al final yo les voy a dar los tips y las pautas de cómo vamos a manejar. Hay un estudio importante y acá hay una ratica que muestro. Un estudio que me pareció maravilloso que encontré es un estudio en Seattle en el 2019, en donde se dieron cuenta que una de las cosas más importantes era al mirar el comportamiento del cerebro frente a los dispositivos y las pantallas en los niños. Pero obviamente entraron cosas éticas, médicas, en donde decían, bueno, para hacer un estudio importante necesitamos 7 años, un estudio más aleatorio, con unas bases epidemiológicas muy buenas y no lo podían hacer con los niños. Entonces decidieron coger estas raticas, unas ratas de cerebro joven, y decían, esto se asimila a lo que pasa con los bebés y vamos a exponerlos a una pseudo pantalla, que lo que querían hacer y lo que se dieron cuenta es que las pantallas generan luz, movimiento y sonido. Entonces se pusieron en 2 cajitas. En una pusieron la mitad de las raticas y en la otra, en donde no había la exposición de pantallas, las pusieron ahí. La idea es que las raticas tratan de salir y de buscar su lugar más seguro de esa cajita. Pero estas raticas que estuvieron expuestas más o menos entre 3 y 6 horas a las pseudopantallas, tenían comportamientos súper raros y vieron las cajitas, qué pasaba con el comportamiento de los 2 grupos de ratas. El comportamiento de los grupos de raticas que estaban expuestas a pantallas no buscaban un lugar seguro, se quedaban muy vulnerables en el centro y alteraban su memoria, no podían salir de ese laberinto y alteraban la conducta, mucho más ágiles, mucho más rápidas, pero por momentos se volvían como letárgicas y quedaban en el centro de la cajita. Mientras que las raticas que no estuvieron expuestas a las pseudopantallas, entonces pudieron resolverlo, se iban a los alrededores, salían del laberinto y lograban, digamos, protegerse. Hay otro estudio maravilloso que determina esto y la verdad es que incrimina un poquito al tema de las pantallas y el cerebro de los niños, y es que en Suecia cogen 115 familias y estas 115 familias dicen, ¿qué vamos a hacer con estas familias? Lo que vamos a hacer es poner dispositivos de audio en donde podamos registrar la cantidad de palabras que tienen los bebés con los papás, los sonidos de las pantallas, cuántas palabras, qué interacción tienen, y se dieron cuenta de una cosa importantísima. Finalmente, lo que encontraron fueron 3 cosas importantes. Esto lo hicieron una neuropsicóloga y determinó que definitivamente esos niños que estaban expuestos a más de 3 a 6 horas de pantalla, sobre todo los menores de 2 años, tenían una dificultad en el 50% de las interacciones personales, sociales. Salían y no eran capaces de relacionarse con otros. Tenían un déficit de transferencia, y ahorita les voy a hablar de otro estudio también que hicieron en Tennessee, que es súper chévere. Hubo un retraso en el lenguaje, además de otras cosas, pero normalmente lo que querían mirar era como la conducta y el comportamiento en bebés muy chiquitos. Existe otro estudio en Estados Unidos de otra neurocientífica en donde tiene 2 escenarios. Entonces, imagínense que hay un escenario posterior y un escenario anterior. En el escenario posterior está una sala con unos cojincitos en un mueble grande. Y en el escenario anterior están los niños con sus familias y les dicen, miren la pantalla. Entonces el niño se tiene que acercar a la pantalla y evaluar lo que está pasando en la pantalla. Y lo que pasa es que la neurocientífica coge
un osito de peluche que ella tiene y lo pone detrás de un sofá, de una almohada del sofá que estaba ahí de la sala, y después toma de la mano a estos niños y se los lleva para el escenario posterior y les dice, bueno, búscame el osito. Increíblemente los niños, sobre todo los menores de 2 años, no fueron capaces de transferir el mensaje y buscaban y no encontraban y no lograban comprender buscando el osito, que era una cosa tan sencilla que estaba detrás. Inclusive los niños mayores de 2 años no lograron transferir el mundo bidimensional que ven a través de las pantallas al mundo tridimensional. Entonces ellos empezaron como a preocuparse, a decir definitivamente el mundo real y el mundo virtual es diferente. Como les decía, los programadores fueron creados con la idea de captar el mayor tiempo de atención, ¿cierto? Y estos programadores están trabajando bajo 2 premisas. Gratificación instantánea, mayor tiempo en pantallas. En el mundo real, la gratificación instantánea se genera a través de la atención. Y la atención en el ser humano genera una actitud de apertura activa, constante, que requiere mucho trabajo y tiempo. Mientras que en la gratificación instantánea de la parte virtual y las pantallas es un clic de distancia. Literalmente lo dicen hasta las mismas pantallas. O sencillamente un botón de distancia. Cambiamos, logro lo que quiero, cambio el canal. Y esto lo manejan neuropsicológicamente a través de la fascinación. Acuérdense lo que les dije, la creación de este tipo de dispositivos. Y esta fascinación en las pantallas lo que nos genera a nosotros, que es la idea, tenernos ahí captados todo el tiempo, una actitud pasiva. Esta actitud pasiva no requiere trabajo. No requiere trabajo, sino sencillamente tu gratificación y todo lo que quieres lo tienes. Claramente, para los adultos es muy práctica la tecnología, o sea, vamos al banco, hacemos todas nuestras compras, evitamos tiempo, optimizamos tiempo, pero resulta que el cerebro del niño no logra comprender, como les acabo de decir en los estudios previos, de hacer esa transferencia del mundo bidimensional al mundo tridimensional. Entonces, hay una confusión en una maduración importante. Resulta que existe una hormona importante que se genera, digamos, en el placer, ¿sí? Entonces, cuando vamos a cenar rico, en el sexo, hay una liberación importante de una hormona llamada dopamina. La dopamina se libera, pero mal gestionada, que es lo que pasa en el fondo de las adicciones, empieza a generar un círculo vicioso. Obtengo más, quiero más, obtengo más, quiero más y no hay un tiempo límite, no hay una ruptura y un tiempo en el cerebro de los niños para decir, oiga, hasta aquí llego, inclusive en los adultos, pero los niños tienen una cosa en contra o una cosa, no en contra, realmente es que no nos ayuda y es que los niños cuando nacen tienen una maduración profunda, una inmadurez, perdón, profunda del cerebro. El cerebro empieza a madurarse desde la parte occipital o posterior, lo decimos los médicos, lo señalamos anatómicamente occipital, pero realmente la maduración empieza desde la parte de atrás, para las mamitas que me están escuchando, hasta la parte frontal. La parte de atrás es la encargada de la visión, hacia la parte lateral nos vamos acercando al lenguaje, comunicación, y llegamos a la corteza prefrontal. Miren, la corteza prefrontal es la parte del cerebro en la que se gestionan las formas más complejas del cerebro. Entonces, el pensamiento abstracto, el análisis, la investigación, la planeación, la gestión de emociones. La gestión de emociones. Entonces, resulta que estamos frente a esta situación. Niños con su inmadurez neurológica. Por eso el tema de también las pataletas que no viene en este momento a este live, pero la gestión de emociones es tardía. ¿Y cuándo se va a madurar esa corteza prefrontal? La corteza prefrontal empieza a madurarse a partir de la adolescencia y empieza a finalizar su maduración de los 18 a los 24 años. Entonces, fíjense que si necesitamos llegar a los 18 o 24 años para gestionar emociones, inclusive muchos adultos no lo logran,
a través del tiempo, pero eso tiene que ver con la maduración de la corteza prefrontal. Y adicionalmente hay una liberación excesiva de dopaminas. Ya sabemos que estos programadores están diseñados para esto. Entonces, obtengo más, recibo más, obtengo más, no tengo la maduración neurológica. ¿Y qué pasa? Esta mal gestión de emociones que va a generar frustración. Y esto es lo que nos pasa a nuestros adolescentes, y esto es lo que les pasa a algunos de nuestros adolescentes, y esto es lo que le pasa a nuestros niños cuando no está bien gestionada. Entonces tú le quitas el dispositivo, la tablet, y arrancan en llanto total, arrancan en rabia profunda. Pues sencillamente hay una situación neurobiológica que hace que no sea fácil limitar. Y entonces uno dice, bueno, y aparte de esto aparecen los videojuegos, ¿no? Los videojuegos, bueno, aparecen desde mucho antes, en los 1980, antes de las redes sociales, pero esta hormona o esta sustancia también se secreta cuando se secreta para efectos prácticos, cuando hay momentos de angustia, miedo, incertidumbre y actuar impulsivo. Entonces, fíjense que el contenido también de todos estos dispositivos es importantísimo, porque este cortisol va a generar impulsividad. Entonces, estamos con la dopamina ahí generando un poco de adicción. Adicionalmente, un cerebro inmaduro genera los videojuegos cortisol, elevación de esta sustancia, y digámoslo así, lo llamo yo, cosa que no es verdad, pero como una intoxicación cerebral, en donde el niño no va a generar fácilmente sus emociones, va a generar una frustración. Adicionalmente, les quiero decir una cosa importante, el cortisol dura en el cuerpo 6 horas. Entonces, imagínense para poder empezar a bajar ese cortisol después de los videojuegos y toda esta parte de la dopamina. Para completar, entonces, el cerebro también actúa de forma eléctrica y tenemos unas ondas alfa. Esas ondas alfa son las encargadas de generar como ensoñación, tranquilidad, desconexión. Cuando los adultos llegamos agotados, cansados, oiga, ya no quiero hacer más, he pensado mucho, he estudiado, prendamos el televisor. Listo, perfecto. Pero nuestra corteza prefrontal está madura. Tenemos un tiempo, mañana tenemos que trabajar, hay unas limitaciones, hay más gestión de la parte neurológica prefrontal que podemos limitar. La mayoría de los adultos, algunos no lo han logrado, y eso también hay bases científicas de las multitareas que genera deterioro neurológico en los adultos, y ahorita les voy a comentar. Entonces, estas ondas alfa son las que nos generan ensoñación. Entonces yo digo, ay, estoy cansado, es otra forma de captar atención. Pero adicionalmente, ¿qué podemos hacer para quitarnos de esa ensoñación? Existen otras ondas, que son las ondas beta, que es otra parte de corriente eléctrica, que es la encargada en el cerebro de la concentración, del pensamiento, de la interpretación, de la investigación, de la búsqueda de soluciones, ¿cierto? Entonces, estas ondas beta lo que nos hacen es mejorar el crecimiento, impactar en el cerebro en su crecimiento, mientras que las ondas alfa, que quedamos horas ahí ensoñados, y bueno, y si son videojuegos, entonces el cortisol que nos tiene estresados, y adicionalmente la dopamina que va ahí, songa, soronga, pero que nos va metiendo en el tema de mantenernos conectados, pues en un cerebro como el de los niños nos va a alterar una cosa importante. Y yo estoy haciendo un poquito técnica, pero yo siempre les explico mucho a mis pacientes, a los papás, y ojalá que esté María Camila, que es una paciente que quiero mucho, que hablamos ayer del tema, que esté Tomás también, tienen 14 años y me estaban escuchando mi charla. Ojalá, manito arriba, que quisiera saber que ustedes están conectados. Pero resulta que el cerebro tiene una parte muy central, allá en el centro que está el hipocampo. Y cuando entendemos las cosas decimos, ya sé qué debo hacer. Y la idea es buscar la solución a través de la raíz. Entonces, esa parte central se llama el hipocampo. El hipocampo es el centro de la memoria. Y se activa, chicos, se activa, papás, mamás, cuidadores, todos los que me están escuchando, se activa es con la estimulación de herramientas externas, tridimensionales. Las bidimensionales nos meten a las ondas alfa, y no podemos lograr generar ese crecimiento cerebral que se requiere en la sociedad. Adicionalmente,
Cuando, ojo, ¿no? Cuando uno le quita la tablet al niño, o cuando uno le pone la tablet, perdónenme, yo quería decir era lo contrario, cuando uno le pone la tablet al niño, como que, tranquilo, quédese quieto, pues los estoy metiendo en todo esto que les acabo de contar, y adicionalmente la tablet que tiene luz, movimiento y sonido. Tengo que contarles que esa es la primera activación de ese hipocampo en el recién nacido. Entonces es ahí cuando uno les pone que es sonidos, que el móvil, la voz de la mamá, las luces, y eso es solamente una estimulación primitiva para ese hipocampo. Y no nos podemos quedar en recién nacidos, tenemos que generar un crecimiento cerebral. Bueno, yo quiero decirles que para poder solucionar esto, creo que ya está explícito, pero implícito, pero lo voy a decir más explícito. Y es que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si esto nos altera la concentración, la memoria y todo el control de impulsos, ¿qué debemos hacer? Miren, la interacción del mundo tridimensional y el mundo real, son los efectos que esperaríamos. ¿Cómo hacemos una liberación o cómo hacemos establecer este mundo tridimensional? Sé que tenemos trabajo, sé que tenemos muchas obligaciones y nos es difícil. Miren, la idea no es decir, no, los niños no tienen que estar frente a las pantallas. No, ya les voy a dar los puntos, pero fíjense que si no lo hacemos con límites y con tiempos y no experimentamos el mundo tridimensional, no van a estar preparados para el mundo bidimensional, que es el mundo online. Existe otra hormona, que es la hormona de la oxitocina. Esta oxitocina es maravillosa. Yo la amo. Mi esposo, si me está viendo, sabe, él me dice más o menos que yo soy oxitocina. Yo creo, tengo una amiga que es muy oxitocina. Si mi amiga Legis García está ahí, ella es un ejemplo total de oxitocina. La oxitocina es la encargada de generar empatía, memoria, vínculo, aprendizaje. Pero les tengo una regular noticia. El cortisol, mientras dura 6 horas, la oxitocina dura 8 segundos. ¿Qué debemos hacer? Con nuestros bebés necesitamos estar más conectados. Necesitamos tener contacto en el mundo tridimensional, lograr que los cuidadores, puede que nosotros estemos trabajando, pero generar actividades en que tú puedas mirar, en que el niño pueda conectar, en que el niño pueda descubrir, en que el niño escuche, y al escuchar va a generar más vocabulario, gestionamos más el aprendizaje, planear, imaginar, construir. Esto son las funciones ejecutivas importantes que el cerebro necesita para generar una cosa muy, muy importante que es difícil. Y son las virtudes y las fortalezas que tenga el ser humano. Entonces, fíjense que los efectos que podemos presentar acá es perder la capacidad del asombro del mundo tridimensional. Es decir, como es un shot de dopaminas cada rato y estoy dándole microchips al cerebro de estimulación y como de generación de elevación de esta dopamina que nos genera activación y estar atentos aparentemente, no somos capaces, y hay muchos estudios en adultos que no somos capaces de mantener una charla constante con otro ser humano, no somos capaces de investigar, no somos capaces de quedarnos en silencio. Y esto es fundamental. Yo ayer les decía a mis pacientes, y es que el silencio, el aburrimiento, papás, el aburrimiento es una herramienta fundamental para empezar a construir. ¿Se acuerdan lo que les dije de la gratificación a largo plazo y no generar ese feedback y esa retroalimentación constante de que quiero y obtengo más? No, necesitamos generar esa gratificación con trabajo, con esfuerzo. Miren, las dos cosas más grandes que definitivamente sí le gusta al ser humano es que lo amen, ¿cierto? Le gusta también su trabajo y le gusta construir familia. Y eso no es fácil, eso requiere tiempo, eso requiere dedicación, eso requiere paciencia. Y además, para lograr cosas maravillosas, grandiosas, necesitamos un momento de tiempo, de espera. Y cuando se logran con esos pequeños esfuerzos, ciertas metas, y esto viene a mi mente que mi abuelita tenía una tienda, para que me entiendan, una tienda de muchos víveres,
y mi mamá en las tardes tenía que ir a hacer vueltas de banco. Éramos 3 primitos de la misma edad y lo que hacían era llevarnos como a la parte posterior donde estaban todas esas cajas. Aún recuerdo, yo tendría unos 4 o 5 añitos y nos dejaban toda la tarde ahí atrás. Y aún recuerdo que hicimos castillos con las cajas de los víveres, hacíamos ciudades, logramos generar un carrito una vez a punta de cajas y esto y esta planificación, investigación, imaginación se genera a través del silencio y del aburrimiento. Esto también es importante para los adultos, como les he venido diciendo ahorita, y es que hay estudios también importantes donde determinan que la multitarea digital genera empobrecimiento de los adultos en su pensamiento. Los adultos empiezan a generar todo este tema de vicios y logran con estos efectos que estoy mostrando en este momento generar adultos con pensamiento de superficialidad irrelevante. O sea, realmente se vuelve un poco más irrelevante. Entonces, ojo que los estudios también nos han demostrado que hay muchos efectos y los efectos nocivos en los niños y en los adolescentes son grandísimos, pero en los adultos también. Sin embargo, pues nosotros vivimos acá, en esta sociedad, en este mundo y esto es la tecnología. Y la idea es abordar qué vamos a hacer. Pauta importante, el mundo tridimensional es fundamental para poder enfrentarnos al mundo online. ¿Listo? Tenemos que ser buenas personas y construir sociedad. La Academia Americana de Pediatría, la Academia, de Oftalmología y la Academia de Oftalmología Americana y Canadiense generaron unos puntos importantes. Entonces, estos son puntos importantes y me pareció espectacular. Unos puntos importantes y es que, espérenme, voy a pasar a la diapositiva de la parte oftalmológica en donde dice oftalmología, gracias, denme un segundito. Aquí, perfecto. Y me parece maravilloso porque imagínense que ellos no describen y hablando solamente de ojos, las descripciones de ellos son divinas. Primero dicen, ojo, las pantallas generan obesidad, imagínense, educando todo el tiempo. Segundo, generan mala conducta, tal cual. Trastorno y déficit de atención. Ay, se me olvidó decirles eso. Imagínense que también hay un estudio importante en Asia en donde hasta el 10% de los pacientes que tienen trastorno y déficit de atención en adultos están asociados a sobreexposición de pantallas. Entonces, ojo con eso. Bueno, podemos estar ahí siendo un adulto de estos en los que no podemos manejar y necesitamos ayuda. Miren, hablan de síntomas como ojo rojo, tienen asociaciones con glaucoma, cansancio ocular digital, visión borrosa, dolor de cabeza, ojo seco. Ellos describen que en la parte de oftalmología no pueden determinar una enfermedad específica, pero lo que sí se han visto es que cuando aumentaron las pantallas en Estados Unidos desde 1971, se ha duplicado alteraciones de la refracción como la miopía. Ellos lo describen. Adicionalmente, ellos también no solamente lo asocian a sobreexposición de pantallas, sino me llama la atención que lecturas de largo tiempo generan los mismos efectos. Dentro del tratamiento de oftalmología, ellos deciden un tratamiento importantísimo, y es que la primera recomendación de estas dos sociedades, es parpadear constantemente. Inclusive hay una autora oftalmóloga pediátrica que encontré que dice que hay que estar lubricando los ojitos de los niños, pero pongamos un bebé de 2 años a estarle lubricando cada ratico los ojitos, pues no va a ser fácil, no es práctico con lágrimas naturales. Y lo segundo es que ellos dicen que hay que desenfocar y enfocar constantemente las pantallas. Entonces, lo que quieren hacer, ellos lo llaman 20-20-20, es un tratamiento de 20-20. 20 minutos de atención en la pantalla durante una distancia de 20 pies a 4 metros de distancia, que es equivalente, por 20 segundos de distracción y mirar hacia otro lugar para desenfocar y tratar de volver a enfocar. Este es una de las estrategias que tienen los oftalmólogos para manejar. ¿Listo? Ahora, ellos hablan específicamente del uso adecuado de pantallas, pero ya estamos hablando del computador.
Y acá lo describo. Entonces ellos dicen que tiene que estar a un brazo de distancia del computador, más o menos, la pantalla del computador, en un ligero ángulo hacia abajo, mirando hacia el bebé, pero ajustándole contraste y brillo. Y obviamente ellos dicen que el uso de pantallas en áreas muy iluminadas también generan alteraciones en la acomodación y deben estar en una postura adecuada. Digamos que esta es la parte de recomendaciones del uso de computador específicamente. Bueno, hablemos de las recomendaciones en general. Pues definitivamente menor de 2 años, la respuesta todas la tenemos, ¿no? Todos la tenemos. No, no, las sociedades dicen no, por favor, menos de 2 años. Solamente estamos estimulando la parte primitiva, que es luz, movimiento y pantallas. Entonces, definitivamente la recomendación es evitar el uso de pantallas. Y una cosa importante de la sociedad de oftalmología decía, bueno, ¿y qué pasa si se expone? ¿Qué pasa con la luz? ¿Le daña los ojos? No, no hay ningún estudio que diga que la luz va a generar alguna alteración, un daño sobre la parte funcional del ojo. Eso no, pero todas estas relaciones y asociaciones. Las recomendaciones para los niños de 2 a 5 años. Miren, límite de uso de pantallas diarias durante 1 hora. Hacer otras actividades del cuerpo saludables para la mente y para el cuerpo. Elegir contenido moderado y sin violencia. Siempre estar en acompañamiento debido a este contenido. Sobre todo que a veces ocurre y en el vocabulario tenemos que estar muy al tanto. No usar contenido rápido con altas frecuencias, luces, sonidos y movimiento. Tengo 2 amiguitas que ojalá estén conectadas, que son las mamás de los mejores amigos de mi hija, y ellas me decían, oye, pero ¿qué pasa? Yo no, es que yo a Juli casi no la dejo ver Paw Patrol. Pero pues obviamente explicarles todo este tema pues es un poco complejo, pero resulta que Paw Patrol cumple con esas 3 funciones, que es luz, movimiento y sonido rápido. Y cuando se expone al bebé a esto, pues va a generar todo esto que les acabo de contar, perdón, y obviamente la frustración es severísima, alteración en el comportamiento y en la memoria y no van a manejar la situación. Triste porque uno lo ve de adulto y uno dice, ay, no, pues qué belleza, el contenido en general no es malo, pero el problema es las frecuencias del sonido, de la luz y del movimiento, ¿no? Bueno, ahora las recomendaciones en los niños de 5 a 12 o 18 años. Las recomendaciones de los niños de 5 a 18 años. Bueno, la Academia Americana de Pediatría lo divide 5 a 12, 12 a 18. La canadiense, que me parece muy práctica, es de 5 a 18. Definitivamente, como que ese trance de la adolescencia, algunos pues no están todos del todo maduros y no van y como que entran en los 2 grupos. Total, lo importante es que primero debe generarse la creatividad, el aburrimiento, la oxitocina, el contacto con el otro, ¿listo? El uso diario, miren, de los 5 a los 12 máximo 2 horas, de los 12 a los 18 3 horas, pero yo siempre les pongo a mis pacientes adolescentes si me están viendo, si tú vas a estar en exposición a pantallas 3 horas mínimo, necesito que salgas a hacer actividad física otras 2 horas. Recuerdan el cortisol y más los niños, hombres, con el tema de los videojuegos, pues se demora mucho en bajar. La transición de las ondas, ¿se acuerdan? De volver ondas alfa a ondas beta es muy difícil, la frustración, la dopamina, va a ser muy difícil, pero la idea es volver a retomar nuestra oxitocina, ¿listo? Nuestro aburrimiento. Importantísimo, chicos, si me están escuchando, al adolescente y al niño desde los 5 años, hay que hablarles de la privacidad, de la huella digital. Todo lo que ustedes hacen, todo lo que manden, todo lo que escriban, todo se sabe. Eso está ahí. Las redes sociales están para poder hacer seguimiento de las personas adicionalmente. Entonces, la huella digital es una cosa importante, chicos, mamás.
todo lo que se envíe, todo lo que se escriba, siempre se va a saber. Esa información va a quedar guardada. Adicionalmente, los predadores o el grooming. Miren, los predadores, para que si hay niños o adolescentes que me están escuchando, los grooming son personas adultas que se hacen pasar por jóvenes o niños de su edad y empiezan a hablar en vocabularios y terminan generándoles, digamos, esta atención y captar esta atención para generar cosas no tan buenas y no saludables, ¿listo? Porque los papás normalmente o los adultos que estamos en responsabilidad tenemos infinidad de cosas que no estamos al tanto de estar generando, digamos, esta distorsión que se puede generar en relaciones con los niños. Listo, chicos. Adicionalmente, el acoso cibernético. Miren, esto es un tema aparte y podríamos hablar mucho tiempo, pero el acoso cibernético existe, ya está establecido y no podemos ser ajenos a ellos. Ni podemos acosar, ni debemos aceptar que nos acosen, ni podemos ser los terceros que estamos frente a un acoso cibernético. Esta es una cosa que ha afectado y ha generado mortalidad, muertes en los adolescentes. Entonces, pilas con eso, papás. El sueño, el sueño. Entonces, mis chicos lindos llegan a la consulta externa y la mamá me dice, doctora, encontré a Pepito Pérez 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana en redes sociales. Ya entendieron por qué. O sea, se genera una necesidad de estar mirando el celular todo el tiempo. Pilas, chicos. 1, el sueño es adecuado para el crecimiento. Ustedes saben que crecen y están en pleno crecimiento. 2, el sueño es adecuado para generar tranquilidad y volver a ser, digamos, buenas personas, estar en atención al día siguiente y comprender y recibir todo lo importante. Ya les había dicho de la actividad física, yo les pongo, y ya en casos extremos que he tenido niños, en casos extremos que les digo, listo, si tú juegas 6 horas diarias de televisión, la idea es que si tú me juegas 6 horas de videojuegos, vamos a hacer ejercicio, a ver qué tanto aguantas del ejercicio, y lo que aguantes más del ejercicio puedes ir a ver televisión. Los pongo al revés. Entonces, vamos a hacer 2 horas de baloncesto y puedes ir a videojuegos 2 horas, ¿no? En los adolescentes. Esta es una técnica, este es un tip maravilloso porque la idea es hacer estas hormonas contrarreguladoras. Tenemos que evaluar el consumo de nuestros chiquitos, tenemos que estar muy al tanto del consumo, del contenido de este consumo y con nuestros adolescentes, con nuestros niños. Tenemos que tener una comunicación continua de lo que está pasando. Tenemos que familiarizarnos con las redes sociales, que es lo que ellos están diciendo. Como les digo, no es un no rotundo, sino sencillamente tenemos que tener estos tips principales para poder llegar al mundo otra vez tridimensional. Adicionalmente, quiero darles esta recomendación que me pareció en la investigación. Encuentro una cosa que dice en la Academia Americana de Pediatría, plan de consumo digital. Y cuando despliego y empiezo a revisar todo esto para los adolescentes en especial, niños y adolescentes, me doy cuenta que es un plan específico para cada familia. O sea, yo trabajo, se ponen todas las especificaciones de qué es el quehacer de los papás, quiénes son los cuidadores. Entonces, como para que lo tengan ahí, pueden revisarlo, se llama plan de consumo digital, pero yo hice un acopilamiento de todos estos datos en donde dice, vea, primero, para estos chicos y evitar como ese riesgo, es que es como, en la adicción es como que yo lo necesito, ¿no? Entonces dejarle un celular a un niño tan pequeño, una pantalla en la casa es como ponerle, decía esta neuropsicóloga que me encanta, que se llama María Rojas, es como ponerle un minibar dentro de la habitación a los niños, ¿no? Entonces, pantallas fuera de los dormitorios. Oh, por Dios, acá van a saltar todos. Y yo sé que van a decir, pero ¿cómo es posible? Pues es que eso es lo único que hace que tú puedas descansar y generar el tiempo. Toque de queda de consumo mediático. Así se los digo, chicos, si me están viendo mis pacientes y papás. Toque de queda. En horas de cenas, en horas de alimentos, no hay pantallas. Cuando hay un cumpleaños y vamos a tal tiempo, no hay pantallas. ¿Listo? Vamos a generar toques de queda.
Y definitivamente ahí pongo las recomendaciones: menores de 2 años, sustituir pantallas no es la idea. Consumo educativo, entonces mirar el contenido. En el plan de consumo, oiga, esto sí, entonces como mis amiguitas, que las quiero mucho, Gerald y Cata, para mí, Pau Patrol, no. Entonces, yo definitivamente miro qué contenido sí le voy a dejar a mis chiquitos y qué contenido no. Y que generen buenos valores, ¿no? Acá una cuña, quisiera que si está Lina Rieta, que es la mamá de uno unos de mis pacientes, de Evan y de Benjamín, saben, y es una dura en terapia, ella recomendaba mucho Bluey, y cuando es un programa de televisión maravilloso que hizo Australia, que hizo el Ministerio Australiano de Educación para toda su familia, y es un contenido de valores y además de estructuras y manejos y resolución de problemas, no solamente del niño, sino que es educativo para los padres. Ahí les dejo esta cuña que me parece súper linda. Ser firme en las restricciones. Ser firme en las restricciones. Los adolescentes pues ya tienen un manejo, una corteza prefrontal que está empezando a madurarse y saben manejar la situación, pero necesitamos ser firmes, papás, frente a que si decidimos que no hay pantallas, si decidimos que es un tiempo, necesitamos generar esta convicción. Además que el ser firmes también nos genera todo el tema de complejidad neuronal importante, de cómo vamos a ser como adultos a través del ejemplo, ¿no? La huella digital ya lo hablé, familiarizarse con las redes sociales ya les dije, y tenemos que ser buenos ciudadanos digitales. La idea no es lastimar a nadie, la idea es que la parte digital esté a favor de nosotros, sea un recurso para nosotros como adultos, como adolescentes, que nos va a hacer crecer, que nosotros manejemos las pantallas y el mundo digital, y no que el mundo digital nos maneje a nosotros. No recibir contenido inapropiado. Ojo, nada de contenidos sexuales. Recuerden que existe la huella digital. Pues finalmente yo quería contarles esto a todos ustedes. Sé que hay preguntas, infinidad de preguntas, que vamos a dar un espacio en este momento, y mi manual del bebé, quiero agradecerle de nuevo a mi manual del bebé, a Redoxitos. Miren, me pareció fenomenal haber estudiado este tema. Me encanta, y la consulta externa en los pediatras, miren, no nos enseñaban esto, porque probablemente hace 10 años que yo estudié no era tanta la atención y el consumo mediático. Cosas importantes, voy a decirle que se me olvidó ponerles ahí en la charla. Los gamers, los que tienen videojuegos grandes, hay un estudio importante en Estados Unidos en donde genera un daño de una parte del cerebro que se llama la ínsula, y la ínsula es la encargada de tener buen comportamiento. Es decir, que yo acá no me voy a desvestir frente a ustedes, no voy a tomar un cigarrillo, es de la buena conducta. Y en estos pacientes, en estos niños que son gamers, empezaron a darse cuenta que se estaba dañando la ínsula. Entonces, ojo con ese tema. Otra cosa importante es que yo les quería decir otra cosa importante que en este momento no recuerdo, pero si me acuerdo les vuelvo a decir. Entonces, yo creo que estos son los tips en general que quería contarles a ustedes desde toda la parte orgánica, científica, como mamás, como papás, y que me entendieran. Yo voy a dar este momento de tiempo para las preguntas. Sí, doctora, la primera pregunta nos la hace Alex Amelo y dice, ¿qué pasa con el cine? Si es lo mismo. Bueno, sí hay una descripción del cine, pero como el cine tiene un tiempo limitado y hay un fin, o sea, hay un inicio, un nudo y un desenlace, sabemos que hay un tiempo limitado. Entonces, de ahí, digamos que podríamos cumplir el tiempo, y el problema del cine, y hay digamos, en una introducción de uno de los estudios que yo leí, es el contenido, ¿no? Entonces, si es un contenido de pensamiento, pues en el adulto maravilloso, pero muchos de los adultos van a cines para volvernos en las ondas de alfa, de letargo, de, ay, no quiero pensar, entonces la ficción, listo, pero es respetable, está bien, pero lo importante del cine es que es un tiempo limitado, no pasa nada. ¿Ah? Perfecto. Nos está preguntando Nelly Rocío Mendoza, dice, ¿la gestión de emociones se relaciona con el uso del celular
un niño que usa el celular puede ser más irritable, más pataletudo? Total, total. Digamos que yo lo comenté en todo el trayecto y es que la corteza prefrontal, recuérdense, nacemos con una inmadurez de esta corteza prefrontal, que es la encargada de las emociones, generamos mucha dopamina, esa sustancia que nos mantiene todo el tiempo ahí, atentos, activos, generamos cortisol si está en agresividad del contenido, y adicionalmente entramos en unas ondas de letargo. Entonces quítenle esto a un cerebro inmaduro. ¿Qué va a pasar? Pues frustración, angustia, agresividad, el cortisol está elevado y dura 6 horas. Esto es lo que se genera al tratar de limitar sin generar. Bueno, esto era lo que les quería decir. Aparte de todo lo que les dije, anticipemos, como el cine. Son 2 horas de cine, la película es tanto, te voy a dejar 2 juegos, te voy a dejar 1 hora, vas a hacer baloncesto tanto tiempo y vuelves y puedes tomar el mismo tiempo de lo que hayas hecho de actividad física. La limitación del tiempo para no generar ese letargo es fundamental. Claro que sí altera el comportamiento de los niños. Blanca nos pregunta si puedes repetir el nombre del programa que recomendaste. Bluey, se escribe Bluey, Blue, B-L-U-E-Y. Maravilloso, australiano, me encanta. Lucerito Cris dice, doctora, mi bebé de 6 meses, la única pantalla que usamos es el celular para hacer videollamadas y poco tiempo. ¿Esto afecta su desarrollo? Pues no, realmente como es poco tiempo y la idea es que el bebé está en su parte primitiva, podría usarse, y la recomendación de la Academia Americana de Pediatría es los niños de 0 a 2 años solamente lo pueden utilizar, y más apareció esto en tiempo de pandemia, entonces dicen solamente para videollamadas que no sean largas y que no haya un contenido extenso. Nos está preguntando Angélica Perdomo si la exposición a pantallas en adolescentes de 11 años también genera dolores de cuerpo y de cabeza. Por supuesto, por supuesto. Recuerdan que una parte que en la parte oftalmológica dice, oiga, la postura es importante. Pues los adolescentes que estamos en la relajación y que nos sentamos todo el tiempo con mucha tranquilidad, no tenemos una postura adecuada, no tienen una postura adecuada y genera contracción. Está el cortisol a flor de piel, lleno en el cerebro de cortisol, están intensos y va a generar muchísimas contracciones musculares. Adicionalmente, que genera sedentarismo, obesidad, no hay lubricación de las articulaciones y por supuesto que se va a afectar todo el cuerpo. Nos está preguntando Ginette, ¿qué podría hacer para que mi bebé se adapte mejor a juegos externos? Claro, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y yo me basé un poquito ahí, siendo un poquito científica, y es, tenemos que volverlo a entrar y a generarle esa actitud de apertura al mundo bidimensional a través, y me van a decir, y oxitocina, sí, soy oxitocina, a través del amor. A través del amor. Entonces, por ejemplo, les dije, la primera forma de aprendizaje es el ejemplo, que nuestros bebés vean que con nuestras amigas estamos interactuando, nos estamos abrazando, nos estamos mirando, no estamos con dispositivos. Y segundo, hacer ese mismo vínculo con los niños, volverlos al mundo real para generar esa oxitocina y toda esa empatía y toda esa memoria, asertividad y todas las cosas que necesita esa corteza prefrontal. Doctora, nos está preguntando María Fernanda Leal, ¿cuáles serían los programas infantiles que pueden ver los niños de 6 años? Uf, complejo, miren, hay tantos programas y tú te metes a Disney Plus y te metes a Netflix y te metes a, ¿cuál es el otro? Amazon Premium, hay una infinidad, pero lo que sí hay que estar atentos es en que no haya luz, movimiento y sonido de alta frecuencia, ¿cierto? Porque eso no nos va a estimular a crecer. El contenido sea un contenido de educación, de valores, de fortalezas y virtudes que debe tener el ser humano y que haya un tiempo limitado. Entonces, hay muchas posibilidades de 6 años, pero es que en este momento yo me acuerdo mucho de Bluey porque me encanta, me fascina, o sea, de verdad me fascina. Pero, y para 6 años está perfecto porque son dos hermanitas, una de 4 y una de 6. Pero hay muchos programas que podrían estar mirando
y mirando detenidamente esto. Lo único es que tienen que tener su tiempo límite y tratar de cambiar ese mundo bidimensional al tridimensional, que los niños no son capaces de traducir, ya lo sabemos. Doctora Gisette Pérez dice, ¿qué pasa cuando un niño de 2 años se duerme con la pantalla? Uy, yo creo que lo que pasa es que el niño no está atento, acuérdense que su hipocampo no está activo. Probablemente lo que está pasando es que en ese luz, movimiento y sonido es de baja frecuencia y le están metiendo a las ondas de alfa y de letargo hasta que el niño se aburre y se duerme. Entonces, pues no hay ningún aporte adecuado para su cerebro. No le veo ninguna razón. Obviamente existen unos estudios de las ondas sonoras sordas para el manejo del sueño del bebé que lo ponen desde muy pequeños. Y estas ondas sonoras sordas son de movimientos frecuentes, como por ejemplo, hay estudios donde ponen el ruido de la lavadora para dormir a los recién nacidos, ¿no? Tan, 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 tan. Pero que sea algo relevante, importante, nada, sencillamente los metiste en las ondas que son de ensoñación y al niño no le llama la atención porque a esta edad pues no están con el hipocampo para memoria importante. Doctora Silvia Redondo dice, ¿desde qué edad y cuánto tiempo se recomienda la primera exposición a pantallas? Desde los 2 años en adelante y de 2 a 5 años, máximo 1 hora. ¿Listo? Con todo lo que acabo de decir, lo primero y lo más importante, y este sería como mi cierre, y es que para poder estar preparados para el mundo online, para el mundo bidimensional, primero tenemos que vivir bien el mundo real, tridimensional. Angie Soto pregunta, ¿la música infantil en videos qué tan negativa es? No, es maravillosa. El problema, y otra vez volvemos como a luz, movimiento y sonido. Hay libros digitales, ¿no? Se me olvidó decirles esto de los libros digitales, y los libros digitales son maravillosos, comillas, cuando el contenido es adecuado, ¿no? De valores, de lo que he dicho, de virtudes, adicionalmente que no haya mucho luz, movimiento y sonido, porque entonces volvemos otra vez a la parte primitiva de la activación del hipocampo primitivo y de lo que no va a ser el crecimiento cerebral en los niños. Es diferente a que el niño coja la hoja, imagine, escuche el sonido de la mamá cuando habla como oso y el niño empiece a generar como esas ondas beta de aburrimiento, comillas, pero son las de concentración y memoria. Doctora, ¿en qué ocasiones, dice Andrea Navarrete, en qué ocasiones, si en ocasiones de emergencia, puedo poner a mi bebé de 6 meses 15 minutos en la televisión? Bueno, ¿sabes qué? Me quiero devolver un poquito a la pregunta anterior y la música es fenomenal. La música sin imágenes es fenomenal. En especial podrías poner música las veces que fueran necesarias, que activa los dos cerebros, ¿no? Tenemos un cerebro derecho y uno izquierdo y esta es la única que va a hacer comunicación de los dos. Ahora es sí con imágenes, con luz, movimiento y sonido, eso es lo que no está adecuado. Ahora sí, la siguiente pregunta que tú me dices, yo creo que la maternidad sí ha cambiado a través del tiempo. En el pasado y cuando yo empecé a leer mucho de puericultura, que ha sido fenomenal para mí, me he dado cuenta que la maternidad ha cambiado y que las redes de apoyo han sido diferentes. En el pasado estaba la matrona, la amiga, la tía, la vecina, la prima, la mamá, ¿sí? Que se dedicaba al niño y podía estar un poco más al tanto. Las mamás de ahora tenemos la distancia, el tiempo, la tecnología, el trabajo, adicionalmente somos mamás. No quiero satanizarlo ni ponerlo mal. Sé que es un recurso que muchas decimos, nunca lo vamos a hacer. No, yo sí lo he hecho, yo también lo he hecho, pero no puede ser frecuente. Y en especial si tuviéramos una red de apoyo, es preferiblemente no usar. Doctora, nos está preguntando Angélica Puliche, dice, ¿cómo puedo ir dejando las pantallas poco a poco o debo retirar de una? Mi hijo va a cumplir 4 años. Bueno, chicos, yo creo que, como les digo, la tecnología vino para quedarse y tampoco podemos ser ajenos a ello y decir, bueno, este nene no va a aprender y llega a la universidad y necesita hacer muchas cosas que ellos ya vienen implícitos con otros.
Pero lo importante es el acercamiento al mundo tridimensional. Entonces, generar actividades en las que tengamos acompañamiento con nuestros bebés. Vámonos a explorar, vámonos a hacer caminatas, vámonos de viaje, vamos a ir al parque, vamos a construir un castillo con las cajas de reciclaje, vamos a ir a plantar una planta, vamos a ir a bailar juntos, vamos a hacer un escenario, nos vamos a disfrazar de princesas, o sea, tener conexión con el mundo tridimensional. Es la forma paulatina que le va a generar al niño hacer ese cambio y esa gratificación que es más permanente, a diferencia de lo que pasa en la gratificación del mundo virtual, que es de shots, ahí de pedacitos, de micro chispazos de dopamina que necesitamos es más. En cambio, este es más al tiempo real. Yo me enamoré, estoy enamorada de mis hijos, de mi esposo, y es una gratificación que dura más tiempo en el cerebro, construye más. Doctora nos pregunta, Tani Max, si afecta la pantalla mientras duerme. Mi hija estuvo expuesta desde que nació a televisión prendida todo el día. Sí, lo que les acabo de decir, se generan muchas, no solamente la estimulación es visual, ya vimos que los oftalmólogos dicen, bueno, que al cerebro, a los ojos no les pasa nada con la luz, aunque lo asocian a actividades, a personas que tienen actividades de pantallas y aumenta el riesgo de miopía, nada claro, pero acuérdense que hay sonido, y hay movimiento. Entonces, esto sí puede alterar la parte cerebral. Acuérdense que hay una conducción eléctrica, las ondas alfa, beta, y todo esto viene del mundo exterior.